Hola a todos, un saludo, mi nombre es Robinson Smith Sanabria Muñoz, estudiante de Contaduría Pública del sexto semestre, y en este video pues vamos a hablar sobre las normas técnicas relativas a los pasivos. Los pasivos corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable pública derivadas de los hechos pasados, de las cuales se prevé que representarán para la entidad un flujo de salida de recursos que pues incorporen un potencial de servicios o de beneficios económicos en desarrollo de las funciones del cometido estatal. Las normas técnicas relativas a los pasivos están orientadas a definir criterios para el reconocimiento y la revelación de las obligaciones de la entidad contable pública. Las obligaciones se originan en las normas y disposiciones legales, en los negocios jurídicos y actos o hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. Desde el punto de vista económico, se originan como consecuencia de operaciones que implican un incremento de activos o la generación de costos y gastos. Operaciones de crédito público y financiamiento con banca central. Las operaciones de crédito público corresponden a los actos o contratos que, en conformidad con las disposiciones legales sobre crédito público, tiene por objeto dotar al ente público de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago, tales como la emisión y colocación de bonos, los títulos de deuda pública y el crédito de proveedores. Las operaciones de financiamiento con banca central corresponden a los préstamos que obtiene el gobierno nacional por parte del Banco de la República. Tratándose de las operaciones de crédito público, deben reconocerse por el valor desembolsado. Los bonos y títulos colocados se deben de reconocer con el valor nominal y los créditos de proveedores se deben reconocer por el valor del bien o servicio recibido. Atendiendo al plazo pactado de las operaciones de crédito público, se clasifican en corto y largo plazo. Son de corto plazo las operaciones de crédito público adquiridas con un plazo para su pago igual o inferior a un año, y de largo plazo las adquiridas con plazo para su pago pues superior a un año. Iván Andrés Urrego, soy estudiante de Contaduría Pública, sexto semestre de la Universidad Uniminuto. Voy a hablarles sobre operaciones de financiamiento e instrumentos derivados y cuentas por pagar. Bueno, instrumentos derivados y operaciones de financiamiento. Comprende las operaciones efectuadas para cubrir situaciones temporales de liquidez, obligaciones surgidas para cumplimiento de garantías de operaciones de crédito por parte de la nación, entidades territoriales y operaciones de la nación a corto plazo. Estas operaciones deben reconocerse por el valor total desembolsado. Las que son en moneda extranjera se reconocen la aplicación de la TRM para la fecha de la transacción. Las operaciones de financiamiento se revelan atendiendo los criterios de origen, los plazos pactados y la operación que provee el financiamiento. Pagar son obligaciones de un ente público adquiridas por personas naturales o jurídicas diferentes a entidades financieras en desarrollo de sus operaciones. Deben reconocerse por el valor total adeudado, que significa la cantidad total a pagar en el momento de adquirir la obligación. Las obligaciones representadas en cuentas por pagar deben actualizarse periódicamente de acuerdo a la modalidad de ajuste pactado. Las cuentas por pagar se revelan en función de los hechos que originan la obligación, tales como adquisición de bienes y servicios, transferencias, avances, impuestos, depósitos, anticipos y costos de endeudamiento. Adicionalmente, se clasifican atendiendo la operación especializada de entidades contables públicas, entre otras.
aportes afiliados, subsidios asignados, seguros, reaseguros, premios por pagar, administración del sistema de seguridad social, fondo de solidaridad y garantía de salud. Buenos días, mi nombre es Andrea Caterine Puentes Méndez, soy estudiante de Contaduría Pública sexto semestre. Hoy les vengo a hablar sobre las cuentas por pagar y las obligaciones laborales y de seguridad social integral. Las cuentas por pagar son aquellas que adquirimos ya sean entidades, personas naturales o simplemente terceros. Estas cuentas son obligaciones contables que van relacionadas en el desarrollo de funciones de cometido estatal. Las cuentas por pagar deben reconocerse por el valor total adeudado, o sea, la deuda total que adquirimos, que se define como la cantidad a pagar en el momento de que adquirimos esta obligación. En el caso de operaciones con proveedores en moneda extranjera, estas deben reconocerse aplicando la tasa representativa de mercado de la fecha de transacción. Las cuentas por pagar se registran en el momento en que se recibe el bien o servicio, en el momento en que adquirimos ya sea un servicio o un bien que quedamos debiendo, es decir, quedamos por pagarla. En el caso de las operaciones con proveedores en moneda extranjera, está bien reconocerse aplicando esta tasa. Las cuentas por pagar se registran en el momento en que se recibe el bien o servicio. Los documentos que generan las obligaciones correspondientes de conformidad con las condiciones contractuales. Cuando no exista esta prestación a cargo de un tercero, su reconocimiento debe estar condicionado al origen de la obligación en virtud del acto jurídico que la sustenta. Las obligaciones representadas en cuenta por pagar deben actualizarse periódicamente, es decir, si simplemente lo hacemos cada mes, como casi siempre se hace, deben estarse actualizando cada mes. De acuerdo con la modalidad de ajuste pactado y observado las disposiciones vigentes, el mayor o menor valor originado por efectos de la reexpresión se reconocen los resultados del periodo o como un mayor valor del activo según corresponda. Muchas veces durante este tiempo pactado se hacen bonos o se abona a esta deuda. Entonces simplemente cada vez que nosotros actualicemos va a ser menor la cuenta por pagar. Las cuentas por pagar se revelan en función de los hechos que originan las obligaciones, tales como adquisiciones de bienes y servicios, como ya decíamos, transferencias, impuestos, depósitos, avances, anticipos o costos de endeudamiento. Por otro lado, las obligaciones laborales y de seguridad social integral comprenden las obligaciones originadas en la relación laboral en virtud de normas legales, convencionales o pactos colectivos, así como las derivadas de la administración del sistema de seguridad social integral. Las obligaciones laborales y de seguridad son también obligaciones a pagar. Por lo menos al final del periodo contable debe registrarse la materialización de las obligaciones a cargo de la entidad contable pública por concepto de las prestaciones que tienen derechos a los funcionarios. Igualmente, como veníamos diciendo en las cuentas por pagar, cada vez que se actualice este periodo contable, debemos registrar lo que llevamos en obligaciones a pagar. Por concepto de las prestaciones que tienen derecho los funcionarios. Las obligaciones laborales se revelan atendiendo la naturaleza salarial o prestacional de las mismas. Por su parte, las de seguridad social se revelan atendiendo las prestaciones generales de los regímenes establecidos por los correspondientes sistemas. La seguridad social que paga una entidad o una persona por parte propia también es correspondiente a este sistema. Las obligaciones laborales y de seguridad social integral deben reconocerse por el valor de la obligación a pagar.
Es decir, en la base de lo que nos están pagando, ya sea si trabajamos para una entidad o ya sean nuestros propios ingresos, sobre eso debemos pagar lo que es la seguridad social y nuestras obligaciones laborales. Por lo menos al final del periodo contable debe registrarse la materialización de las obligaciones a cargo de la entidad contable pública, lo que veníamos diciendo ya. Esto se debe registrar periódicamente cada vez que se deba, por concepto de las prestaciones que tienen derecho los funcionarios. Muchas gracias. Mi nombre es María Camila Velasco. Vamos a hablar de los pasivos estimados. Los pasivos estimados comprenden las obligaciones a cargo de las entidades contables públicas originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro, nunca depende de un hecho presente. Estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser muy confiable. Los pasivos estimados deben reconocerse empleando criterios técnicos de conformidad con las normas y disposiciones legales vigentes. Los pasivos estimados se revelan atendiendo a la naturaleza del hecho que los originen y deben reclasificarse al pasivo que correspondan cuando la circunstancia que se determinó la estigmatización se materialice. Esta clase de pasivos tiene las mismas características de las demás deudas y únicamente se diferencia en el monto que se estima con anterioridad a su pago, y cuando se acaece se debe elaborar un documento de ajuste para igualar el registro contable con la suma efectivamente pagada. Vamos a hablar de otros pasivos. Corresponden a las obligaciones originadas en la actuación por cuenta de terceros, recaudos susceptibles que de convertirse en ingresos a través del tiempo y obligaciones que adquieren el ente público en su calidad de garante. Igualmente, aquellas originadas en la reclasificación como consecuencia del proceso de depuración de saldos. Se reconocen por el valor recibido, producto de las garantías de conformidad con los actos correspondientes, los cuales son susceptibles de actualización. Los pasivos diferidos se amortizarán durante los periodos en los cuales se produzca la contraprestación de bienes y servicios, cuando se revientan las diferencias temporales que los originaron o cuando se asignen los costos. Deben revelarse en función de la titularidad de los recursos, la probabilidad de constituir ingresos y el cumplimiento de garantías. Estas son las cuentas que se derivan de obligaciones del cargo del ente económico contraídas en desarrollo de actividades que por su naturaleza no pueden ser incluidas apropiadamente en los demás grupos del pasivo, como están los anticipos y avances recibidos, que registran el dinero que recibe la empresa como anticipos o avances originados en ventas, fondos para proyectos específicos, cumplimiento de contratos, convenios, etc. También aquí en este grupo están los depósitos recibidos, que registran las sumas recaudadas por la empresa de las personas naturales, jurídicas o entidades oficiales para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Los ingresos recibidos para terceros, que registran el dinero recibido por la empresa a nombre de terceros y que en consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones de convenidos. Las cuentas de operación adjunta, que registran los avances recibidos de las partes involucradas denominadas en la operación conjunta, y con estos muchos más.